El Señor me los bendiga, amados hermanos, amigos. Hemos amanecido, gracias al Señor, un día asoleado. La gloria es para el Señor, un día tan bonito. Amigos, hermanos, un abrazo a la distancia, un saludo. Bueno, después de este saludo, vamos a hablar de un tema de la palabra de Dios que es tan importante. Es un tema tan trascendental que de suma importancia. Este tema tiene que ser hablado en las iglesias, ser predicado. Pastores, hay que despertar. Este tema es muy importante. El diablo ha golpeado a través de este pecado a las familias. La sociedad, el diablo sabe que es tan astuto, él sabe que el centro de la sociedad es la familia y ha metido este pecado tan astutamente. Y ahorita hay hijos, familias separadas, esposas con dolor, esposos igual. Es una tragedia terrible que este pecado llegue a las familias. Hoy voy a hablar del pecado del adulterio. Y para eso vamos a tomar de base la palabra de Dios, San Juan 8, solo un verso 11. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 8, verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de tu palabra nos instruyes, nos adviertes, guarda a los hogares, a los matrimonios, Señor, de las iglesias, de las familias nuestras, guárdalos en santidad. Guarda, Padre, aparta toda acechanza del enemigo que quiera estorbar dentro de las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret pongo en tu mano todos los matrimonios de las iglesias, de las familias. Cúbrelos con tu sangre de este pecado del adulterio. Reprendemos a Satanás y todos sus demonios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El adulterio, ¿cómo empieza? Con una miradita. Ten cuidado. Si tú eres una mujer casada, un hombre casado, ten cuidado con esas miraditas colochas y coqueteos, que somos maliciosos. Los que todavía estamos casados, gracias a Dios, gracias al Señor. Gracias al Señor para los que todavía estamos casados. Y los que todavía estamos casados, cuidemos a nuestras esposas, a nuestras ayudas idóneas. Cuidémosla. Que no, que ya la menopausia es cuando más la tenés que cuidar, que ya el viejito tiene andropausia, es cuando más lo tenés que cuidar si queremos llegar a una vejez juntos. Deja de andar durmiendo vos en la cocina, ella en el cuarto. Deja de andar que te vas lejos y ahí dejas a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo. Cuida lo que Dios te ha dado, cuidémoslo. Aquí le traían a Jesús un caso de una mujer que había cometido adulterio. Bueno, no entiendo por qué llevaron solo a la mujer estos pícaros y no llevaron al hombre. Tenían que haber llevado los dos. Pero la intención de estos fariseos, dice el capítulo 8, verso 2 y 3, le llevaron a una mujer, los fariseos y escribas, que la habían encontrado en el acto del adulterio, sorprendida en adulterio. O sea, estos hombres eran pícaros, la habían vigilado. Como el pecado siempre saldrá a la luz, aunque te vayas a pecar allá, a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, allá a lo más escondido, el pecado saldrá a la luz. Siempre. Y te va a avergonzar si eres casado o casada, porque todo pecado avergüenza. Pero el diablo es astuto para meter este pecado en la familia. La misión de él es destruir, porque la familia es el centro de la sociedad. Entonces dice que estos escribas y fariseos, malvados, porque llevaron solo a la mujer y no llevaron al hombre. Antes Jesús y la pusieron, dije que la pusieron en medio, Jesús estaba enseñando.
Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Este pecado de adulterio, hermanos, es un pecado de infidelidad y que ha destruido a miles de familias, millones de familias, divorcios y tanta destrucción, hijos por un lado, el esposo por otro lado, porque el diablo a eso ha venido, a matar y a destruir las familias. ¿Qué es el adulterio? Te puedes estar preguntando. Es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. O sea, es algo fuera del matrimonio. Así te lo voy a hablar así, como decimos práctico, que vos estás casada y tenés un amante o que vos estás casado y tenés un amante. Ese pecado se llama adulterio, de infidelidad. Estás con alguien que no es tu esposo y tú estás con alguien que no es tu esposa. Ahora bien, en la época de la ley para los judíos, el adulterio era castigado con la pena de muerte en la ley judía. Pero en la época de Jesús, los romanos habían quitado esta pena de muerte. Imagínate, los romanos la habían quitado. ¿A dónde está eso en la ley? Búscate Éxodo 20:14. Dice, no tendrás relaciones con la mujer de tu prójimo. Te lo voy a leer. Éxodo 20, para que quedemos claros con la palabra de Dios, que no es invento del hombre, que para los casados este es un pecado terrible para los que somos casados. Éxodo 20:14. Dijo Dios, no cometerás adulterio. Levítico 20:10, la base bíblica. Ahí que te lo lea tu pastor, decirle que te lo predique. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mira qué terrible. Serán muertos. Así era antes. Entonces, Deuteronomio 22:22 también lo menciona. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Imagínate, era castigado con la pena de muerte, pero cuando Jesucristo vino, los romanos tenían invadido a Israel, a los judíos, entonces los romanos habían quitado esa pena de muerte. Si no, acordate cuando Juan el Bautista exhortó a Herodes, le decía que no era lícito que estuviera con la mujer de su hermano, o sea, ese Herodes estaba en adulterio, estaba con la mujer del hermano. Y por eso Juan el Bautista, mira, por mencionar eso. Pero no importa, alguien tiene que decirlo, el adulterio es un pecado terrible y es castigado no solo por el hombre, sino también por Dios. Porque los adúlteros, fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Que Dios nos guarde de este pecado. El diablo es astuto para meterse en pecado. Que ya tu mujer ya no quiere, que tu hombre ya no te atiende. Cuidado, atende a ese viejito, viejita, viejito. Atendés a tu mujercita. Si no, no vas a llegar a anciano con ella. Seamos inteligentes y sabios de cuidar a nuestras esposas. Y tú, viejita, cuida a tu esposito. Más si te lleva a la mesada el dinerito. Bueno, ese es un tema de matrimonio. Algún día lo voy a dar. Es un tema doctrinal del matrimonio. Entonces aquí le llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio. No le llevaron al hombre estos pícaros, pero bueno. Y la llevaban ante Jesús para atentar a Jesús, porque estos escribas y fariseos, eso buscaban que Jesús cayera en un error. Entonces, le dijeron en el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole. Eso dice, mira, en el verso 6. Y Jesús, calmado, escribió en tierra, dice, como que los haya ignorado. Pero él, como era el que conocía, el Hijo de Dios es el Todopoderoso, él sabía que ellos llevaron solo a la mujer para acusarlo. Entonces, si Jesús decía, apedréenla,
los escribas y los fariseos sabían que lo iban a juzgar a Jesús, lo iban a condenar, porque los romanos habían quitado esta pena de muerte. Si Jesús decía apedréenla, si Jesús decía no, lo iban a acusar los escribas a Jesucristo y los fariseos que él permitía la inmoralidad sexual. Pero vemos la sabiduría del Hijo de Dios, que él lo conoce todo. Vemos cómo Jesús trata el pecado con misericordia. Dice el verso 7, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí podemos ver que Jesús no toleró el pecado, sino que lo confrontó con misericordia, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, más la dávida, el regalo. Mira la misericordia de Dios al pecador, al adúltero, la adúltera no lo mata en el momento. Debería de morirse el adúltero y la adúltera, así como antes. Ahí nomás estás con ese tu marido que no es tuyo, en esa cama. Ahí Dios, ¿por qué no te mató? ¿Por qué no nos mató? No te mata a ti si andas en este pecadito. Yo le doy gracias a Dios que tengo más de 25 años de estar casado y Dios me ha guardado. Que he tenido tentaciones, mujeres que me han obligado, que han querido pecar y yo pues con la ayuda de Dios he pensado en mi esposa y mis hijos, así tienes que ser tú, viejito, viejita. Y no después vas a andar llorando ahí, más en estos países. Entonces Jesús no toleró el pecado, sino que lo confrontó ante los fariseos, confrontó este pecado con la pena de muerte. Él no dijo, no la apedreen, sino que él la confrontó, pero con misericordia. Les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra hacia ella. O sea, les dijo, bueno, apedréenla pues, porque existe la ley, pero el que esté sin pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahí está la gracia, la misericordia de Dios. Antes el adúltero, la adúltera era penalizada, era con la pena de muerte, así tenía que morir. Por eso hay tanto adulterio que hay alrededor del mundo, estos gobiernos que no quieren que se hable de esto, pero la iglesia tiene que seguirlo hablando. Hay una advertencia. Entonces ellos acusados, dice el verso 9, por su conciencia, a ver si ahí estaba entre ellos el adúltero, el que había estado con esta mujer. Salía uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mirando, la apedrearon. Tenía que haber muerto apedreada. ¿Cuántos adúlteros apedreados habrían a esta fecha? ¿Cuántas adúlteras? Si eso decía la ley, que la pena de muerte era apedrear al adúltero y apedrear a la adúltera. Entonces Jesús se enderezó, verso 10, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y le dice en el verso 11, ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está la advertencia para los adúlteros y las adúlteras, que Jesús está advirtiendo. El diablo es tan astuto para hacerte sentir que con otro hombre, así dicen, yo he oído los amigos allá en el mundo que dicen, no, el amante me atiende jamás. Te estás exponiendo a muchas cosas, te estás exponiendo a una separación cuando esto salga a la luz, te estás exponiendo incluso a un SIDA, los mujeriegos, las mujeriegas, las prostitutas, a que te dé una enfermedad y después la transmitas a tu esposa, a que te dé una enfermedad, mujer, y la transmitas a tu esposo, a eso te expones. Y si no ves la destrucción de la familia del adúltero rey David, todo lo que le pasó, le llegó el juicio de Dios por el adulterio, le violaron a sus mujeres, todos sus hijos murieron. Mira, qué terrible. Qué terrible. La mayoría de sus hijos. Eso, te digo, pero aquí hay una advertencia, Dios no tolera el adulterio. Que me voy a divorciar y me voy a casar con otro, vas a estar en el adulterio. Porque el que pecó no puede volverse a casar, según la doctrina del matrimonio. Un día te voy a dar esa doctrina del matrimonio. El adúltero o la adúltera no puede volverse a casar. No puede. Sí es el divorcio, pero tiene que quedarse solo por pecador. ¿Cómo Dios va a premiar
a un adúltero que se case con otra mujer no es así, o a una adúltera que se case no es así. El que fue infiel. Entonces Dios aquí le advierte a la mujer, no le toleró, sino que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, hermanita, si andas en estos caminos, sos casado, sos casada, y vos decís, tengo mi amante, o el hombre dice, tengo a mi mujer que es mi amante, tené cuidado. Si Dios no te ha matado hasta el día de hoy, te está dando la oportunidad, mejor arrepentirte, pedirle perdón a Dios y apartarte de ese pecado, si es que no te llega un SIDA, una enfermedad, y por qué no decirle la muerte. Y si andas de Carmelo, de Pancho, ten cuidado, te va a encontrar el dueño de esa mujer y te va a meter el machete, el corvo, como decimos, o la bala. O vos, mujercita, vas a pasar esa vergüenza. Esta mujer pasó esa vergüenza aquí porque se la llevaron y la pusieron en medio a esta mujer. Huyamos de este pecado los que somos casados, hermanitos, hermanitas. Deja de andar haciendo esas miraditas, coquetas, colochitas, si sos casado o casada. Hay mujercita que le gusta, que es casada, andar con los jovencitos. Qué mujercita más pícara, y ya estás casada, deja de andar abrazando a los jovencitos. Y el viejito rabo verde, que 40, 20, deja viejito de andar de rabo verde, dejemos. Amemos a nuestras esposas, para eso las tenemos. Te voy a decir por qué. Tenemos que huir. Es de hombre huir de este pecado del adulterio. Aunque te digan que sos maricón, que sos niña, no, hay que huir. Porque hay mujeres que se ofrecen. Hay mujercitas que cuando le enamoran allá afuera, contenta, pero cuando llega a la casa, brava con el marido. ¿Cómo es eso? Piensa en tu esposo, en tus hijos. Piensa en tu vejez, pensemos en la vejez. Nos vamos a quedar solos. David se quedó solo, destruido, y era un rey, imagínate. Dios no toleró el adulterio de David, de un rey, imagínate. ¿Cómo no será si tú eres cristiano, cristiana, hermanita, hermanito? Las consecuencias son duras. Hagamos como José, el de la Biblia. Huyó del pecado. La mujer de Potifar le dijo, duerme conmigo, y José le dijo, yo no haré eso. Seamos como José, te lo voy a leer. Un hombre que huyó de pecar con esa mujer pícara que lo estaba obligando a que tuvieran sexo. Génesis 39, para casi ir terminando, mira, te lo voy a leer. Pastorcitos, hablen de esto. Tantos escándalos en las iglesias, hasta pastores ha botado el diablo en este pecado de adulterio. Están dormidos. Ahí les va a llegar la cuernuda, la descarnada. Génesis 39, verso 6. Dice que José, el de la Biblia, era un hijo de Jacob y estaba ahí en Egipto. Y un oficial llamado Potifar tenía a su esposa. Y aconteció, dice el verso 7, que la mujer, o sea, de Potifar, puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínate qué mujer más descarada. Así hay mujeres. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mira, este José fue fiel a Dios y no cometer ese pecado. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer de él. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces ella le hablaba cada día y para que se acostara, o sea, esta mujer lo seducía para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hagamos como José, los que somos casados, huyamos de este pecado. Hay mujeres que enamoran a los hombres, no solo los hombres. Hay viejitas que ahí anda levantando las cejas, y usted, teniendo su esposita, anda haciendo también esas miraditas, levantando cejas. Y usted, mujercita que no es casada, dice Gálatas 5:19 que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Es obra de la carne. Orá, hermanito, orá, hermanita. Si tu pastor no te ha explicado esto, orá. La oración fortalece.
Andemos en el espíritu, porque esta es obra de la carne, dice Gálatas 5:19. Y los adúlteros, Apocalipsis 21:8, no heredarán el reino de los cielos, fornicarios y adúlteros. Hebreos 13:4 dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Hay tantas separaciones. Mira al rey David, se quedó solo, viejito. Salomón fue otro. Se quedó solo, confundido. El diablo es tan astuto para poner esta carnadita a nosotros los hombres, y no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Pero hay esperanza para que salgamos de esto. Cristo te perdona. Si ya caíste en ese pecado de adulterio, hermana, hermano, amigo, amiga, si estás con vida, pídele perdón hoy a Dios y apártate, como le dijo Jesús a esta mujer. Verso 11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, te pido, Señor, que guardes a todos los que estamos casados, a todos los matrimonios. Guárdanos en santidad. Dios mío, allá donde está mi hermano con su esposa, mi hermana con su esposo, guárdalos en ese hogar. Guarda a sus hijos. Que podamos llegar a esa vejez juntos como esposos. Aparta todo diablo, toda diabla que se quiera entorpecer en los matrimonios de tus hijos. Te pido por aquellos que ya cayeron en este pecado. La oportunidad aún está, porque tú eres un Dios misericordioso. Aún le has dado vida al adúltero, la adúltera, y anda caminando, trabajando. Perdónala. Repite estas palabras conmigo. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Perdóname, me arrepiento de mi pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto en esa cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú, hermano, hermanita, reconcilia. Dile: Señor, aquí estoy, perdóname, te fallé. Te pido que me perdones, que me limpie. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar y limpiar todo pecado. Pecado de infidelidad, de adulterio. El matrimonio es algo sagrado que Dios lo ha instituido. Por eso reprendemos al diablo en esta hora, que se quiere andar metiendo a los hogares casados. Deja de andar visitando a las mujeres solas, hermanito. Tu hermanita, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Deja de andarla dejando que allá se va a vivir ella sola a otros lados. Cuídala, cuidémonos como esposo. Dios te bendiga, nos vemos en otro estudio. Cuídate, cuídense.